Muy buenas tardes, bienvenidos a Médico H. Este domingo se conmemora el Día Mundial de la Diabetes, un padecimiento cada vez más común. Por eso te diremos cuáles son los factores de riesgo, cuáles son los tipos más comunes, qué complicaciones podría traer a tu salud y qué tratamientos existen para mantener los niveles de glucosa en sangre. Para entrar en materia, acompáñenme a ver la siguiente información. ¿Sabías que en México diariamente mueren más de 400 personas por diabetes mellitus? Convirtiéndose en la segunda causa de fallecimientos en el país. La diabetes es una enfermedad crónica caracterizada por niveles elevados de glucosa en la sangre, debido a que el cuerpo no produce la suficiente insulina o es incapaz de usarla eficazmente, por lo que la salud de quienes la padecen depende de las decisiones que toman día con día, más si consideramos que puede pasar desapercibida, lo que provoca vulnerabilidad ante consecuencias graves. Por eso es importante poner atención a los factores de riesgo que podrían desencadenarla. ¿Cuáles son? Te lo decimos en Médico H. Y para tratar este tema es un lujo que me acompañe el doctor Aquiles Ayala, endocrinólogo, y la ginecóloga, la doctora Julie Salomón. Bienvenidos. Muchas gracias. ¿Qué podemos decir? Hemos escuchado por muchísimos años que hay que comer bien, que frutas y verduras, y la casuística sigue en aumento, doctor. Sí, bueno, pues precisamente por eso se diseñó esto de la fecha del Día Mundial de la Diabetes, que coincide con el descubrimiento de la insulina. Se cumplen 100 años del descubrimiento de la insulina, porque es un problema de un déficit importante de una hormona que tiene que ver con la absorción de carbohidratos, de energía que requiere el cuerpo. El por qué se ha ido incrementando es que también han ido cambiando varios factores, desde el orden social, el cuidado que tiene la persona de sí misma, el acceso que se tenga al deporte. Una de las cosas recomendables, creo que reduciría mucho todas las campañas que tienen que ver con el manejo de carbohidratos, es que pudieran todas las escuelas contar con una cancha una cancha deportiva donde se inculcara mucho el deporte. Si fuera secretario de Salud, que no lo pienso, no creo llegar nunca, ni secretario de Educación menos, pero creo que todas las escuelas deberían de tener una buena cancha, un buen espacio, un buen número de metros para que lo utilizaran los jóvenes. De manera que ese es el primer paso. Yo creo que es la receta más barata. Pero la ansiedad, el estrés, preocupaciones de diversa índole, el ritmo de vida que estamos llevando, ha conducido a las personas a hacer mayor consumo de carbohidratos. ¿Por qué de carbohidratos y no de proteína o de grasa? Por la sencilla razón de que el carbohidrato es eminentemente es adictivo, pero también abate mucho la ansiedad. Por sí mismo es un efecto que tiene a nivel cerebral. De manera que si lo que se deja ver es de que lo que estamos incrementando es un mundo con mayor capacidad de confrontar estrés, mayores dificultades o mayor riesgo, mayores problemas, eso definitivamente va a conducir a la gente a que consuma más carbohidrato para mitigar su ansiedad. Y, por ejemplo, hemos visto que se habla de que hay una predisposición en la población de nuestro país a desarrollar diabetes. O sea, sí existe este gen en el que supuestamente estamos más sensibles o predispuestos a desarrollar diabetes en países como el nuestro. Sí, sí, definitivamente. Hay países que tienen mayor tendencia al desarrollo de diabetes, como por ejemplo la población, bueno, no países, una población como la de los indios Pima en Arizona, en donde les da diabetes al 80% de los indígenas. En México no se da eso. Sí hay genes que se han identificado, ha sido una investigación muy laboriosa que se ha venido trazando desde hace 20, 30 años, en donde se ha tratado de identificar una población que tenga genes o tenga proteínas afectadas que den lugar a una sensibilidad, a un déficit de insulina o intolerancia a los carbohidratos. Sí, sin embargo, a mí sí me gustaría añadir a lo que el comentario que dice el doctor, y perdón por la interrupción, que en México hay muchísimos mitos con relación a la alimentación, y este mito de que con las penas el pan se alivia, esto es totalmente falso. O sea, definitivamente hay muchas familias mexicanas en donde el pan es un constante diario en la alimentación, y no necesariamente conocemos ni las porciones
ni la cantidad que debemos de comer en forma adecuada, ni sobre todo las combinaciones que deben de ser adecuadas para todo tipo, porque justo como comentaba el doctor, pues qué lástima que en México somos el primer país de obesidad infantil, que eso va a conllevar precisamente a que tengamos una diabetes después. Mira, tenemos una pregunta por WhatsApp que dice, ¿se puede prevenir la diabetes? ¿Qué podemos hacer considerando los factores de riesgo si hay alguna manera de prevenirlos, ¿no? Sí, pues lo fundamental a mi modo de ver es evitar el sobrepeso, procurar mantenerse en el peso ideal, ser tributario de los deportes, del ejercicio y pues comer sano, uno puede decir comida balanceada, pero ciertamente las circunstancias no siempre son iguales, ni económicas, ni sociales, ni nada. Pero lo balanceado podría ser un mayor consumo de proteína, o si se va a comer un huevo, por ejemplo, en vez de comerse un huevo ranchero, se come unas claras de queso panela. Mira, tenemos ahí el recuadro que nos prepararon en producción y dice mantener un peso saludable, ejercitarse, tomar suficiente agua, reducir el consumo de azúcar, realizar un chequeo periódico, comer fibra. ¿El chequeo periódico a partir de cuándo? Si yo tengo conocimiento de que hay en mi familia diabéticos, ¿a partir de cuándo tengo yo que estar pendiente que no tenga una cifra de azúcar elevada? Porque existe la certeza de que para cuando se conoce a un paciente diabético es que llevaba ya varios años enfermo. Es posible. La circunstancia es de que una persona que es hijo de padre y madre diabético tiene 50% de probabilidades de desarrollar diabetes. Pero hay una buena carga genética al respecto. No todos van a ser necesariamente la diabetes. Luego viene un grupo que va a depender si la mamá es diabética o el papá es diabético. Y el papá cuando tiene diabetes, suele tener genes que los ha transmitido también a la descendencia, y la madre en menor proporción. Cuando se da la diabetes asociada al embarazo, es una circunstancia en la que también hay que ser muy estrictos en mantenerlo del peso ideal. Eso yo diría que son las formas de prevenirlo. Prevenirlo también a lo largo de toda una vida, pues ser activos, no ser sedentarios y mantenerse pues bastante ocupados, también con limitaciones, porque la recomendación que yo podría hacer en cuanto a una edad, por hacer un parteaguas, pues sería aproximadamente los 50 años en adelante. Antes de los 50 años, pues, la persona tiene un margen de movilidad, de diversión, de entretenimiento bastante razonable. Hay un par de datos que yo he leído en distintas publicaciones que está directamente relacionado el peso a los miligramos por decilitro de glucosa que van bajando, ¿no? Uh-huh. Sí, y está demostrado en flacas, te baja el azúcar. Y bueno, ahora hay una infinidad de dietas y de métodos para hacerlo. ¿Qué opina que está muy de moda esto del ayuno intermitente, que hagas un ayuno de 18 horas y que solo comas en una ventana de 8 horitas o 6 horas? Sí, bueno, esto ya viene sucediendo desde hace tiempo. Ya en los años 70 hubo un libro muy famoso de un doctor Atkins, que era la famosa dieta Atkins, que se parece un poco a esta de ahora que está en boga. La verdad es que el problema del peso es algo más complejo de lo que la gente se imagina. Primero, porque hay que partir de la base que la célula grasa es una glándula, no nada más es célula grasa. Y es una célula grasa que fabrica cerca de 14 hormonas, de las cuales apenas entendemos 4. Entonces es demasiado optimista que alguien crea que va a resolver todo un problema de peso que viene arrastrando seguramente desde la infancia, o si la criatura pesó cerca de 4,5 kilos o 4 kilos al nacer. Todos son factores que van a provocar una sensibilidad particularmente a la diabetes. Esos factores de riesgo son como los que todos conocemos y la verdad es que seguimos teniendo los casos. Me preocupa que cada vez comemos más alimentos procesados y menos sin envoltura, ¿no? Hay veces que puedes entrar a la despensa de una casa y ver, todo dice sin azúcar, todo dice que es light o bajo en calorías, pero todo está en envolturas procesadas. La preocupación es justificada, doctora, porque, repito, es un problema más complejo de lo que la gente se imagina, y tomar en consideración que el centro que está coordinando esto es el cerebro. En México, más o menos se ha descifrado que la causa número 1 de obesidad es la razón de que todos los individuos que tienen que trabajar lo hacen lejos de sus casas y tienen que trasladarse y transcurrir 2 horas, y ya que están tranquilos en sus respectivos trabajos van a dedicarle como 1 hora al alimento. ¿Qué van a consumir? Muy difícil que en el sitio de trabajo haya otra cosa que no sean eminentemente carbohidratos. Y luego viene una especie de disparo dirigido por ese ponderostato que les va a hacer que tengan hambre a las 2 de la tarde.
sea, desayunan a las 10, comen a las 2 de la tarde, pues es obvio, y luego en la noche ya con toda calma en casa, pues van a comer con más, con más facilidad. Bueno, pues bueno, es momento de hablar sobre los tipos de diabetes y para eso les preparamos la siguiente información y regresamos con el experto, el doctor Aquiles Ayala. Hablar de diabetes es hablar de 3 principales tipos. La diabetes gestacional se presenta en un 2 a 5% de los embarazos, aumentando el riesgo de sufrir complicaciones. Y aunque generalmente desaparece, incrementa las posibilidades de tener diabetes tipo 2. En segundo lugar, encontramos que de 5 a 10% de las personas que padecen esta enfermedad tienen diabetes tipo 1. Y en primer lugar, con un 90% de casos, tenemos la diabetes tipo 2. ¿Qué diferencia hay entre estos tipos de diabetes y qué síntomas se presentan? Te damos los detalles en Médico H. Fíjense que el otro día una endocrinóloga pediatra que nos hizo favor de acompañarnos aquí en el programa nos decía que la aparición cada vez más temprana de diabetes tipo 2 en pacientes pediátricos y adolescentes, que con esta obesidad tenías pacientes de 12, 14, 16 años debutando con diabetes que eso antes no se veía. Pero ¿nos platicas un poquito de la diabetes gestacional, Yuli? Sí, así como comentaba el doctor justamente al principio, que muchos de los carbohidratos dan como esta satisfacción que es momentánea, pues en el embarazo es una condición que a todas las que ya hemos vivido es como un poquito estresante y buscamos como esta satisfacción momentánea y generalmente hay esta creencia de que debes de comer de más, de que debes de comer por 2 y esto está totalmente obsoleto. O sea, el peso ideal que nosotros debemos de aumentar en un embarazo va entre los 9 y los 12 kilos aproximadamente y tiene que ser algo gradual. Definitivamente la diabetes gestacional se empieza a presentar más o menos como en la semana 22, 20, que es como a la mitad del embarazo y empezamos justamente a hacer estas detecciones en la curva de la glucosa, que son estudios que normalmente hacemos en esta etapa del embarazo y salen a niveles altísimos. Es importantísimo que durante este embarazo pues no nos vayamos así como, ahora sí dicen como ballena en tobogán y subamos tanto de peso porque se puede conllevar justamente a esta alteración con productos macrosómicos, bebés grandes más de 4 kilos y muchas complicaciones que pueden aumentar la morbimortalidad materna. Y con respecto a la diabetes dependiente de insulina, esta que le llamaban tipo 1, sigue habiendo muchos casos que se tratan durante la edad adulta, cada vez son menos. Sí, no, yo pienso que es una cosa que se ha ido incrementando. Lo que sucede es que comúnmente a la persona le establecen el diagnóstico de diabetes fundamentado en una cifra de glucosa. Y rebasa esa cifra de glucosa en 2 ocasiones por arriba de 120 y si además tiene una proteína identificadora del tiempo de descontrol de la diabetes, como es la hemoglobina glucosilada, que así se llama técnicamente, y si eso coincide con que la elevación de glucosa ha sido considerable en los últimos 4 meses, pues esa persona ya se le empieza a catalogar como diabética. Sin embargo, valdría la pena tomar en consideración que hoy en día ya no es tan simple decirle a una persona porque tiene la glucosa elevada que tiene diabetes. Puede ser una alteración en la insulina, puede haber resistencia a la insulina, puede haber algún factor genético que hace que esa insulina sea inestable. Son como 4 o 5 factores, no los tengo todos ahorita en la mente, pero que se deben de considerar en una persona antes de catalogarla como diabetes. Se subestima con mucha facilidad que cada vez que un médico le dice a una persona, usted tiene diabetes, le genera un trauma. Es muy serio, puede causar una depresión considerable, no de la magnitud como para suicidio, pero sí es una cosa que los médicos han abusado muchas veces del diagnóstico y los pacientes se alteran mucho y alteran el entorno familiar. De repente una persona que le encontraron una glucosa de 200, hay alguien que infundadamente le comienza a aplicar insulina y que utilice los medios de diagnóstico de hiperglucemia y pues todo esto de soltar la noticia así de golpe pues, causa un trastorno. Claro. Mira, tenemos una pregunta por WhatsApp que dice, me acaban de diagnosticar diabetes gestacional, ¿qué cuidados debo tener para evitar complicaciones? Mi hijo tendrá diabetes. Las hemos dicho prácticamente todas, las cubriste, Yuli, pero ¿mi hijo tendrá diabetes?
Pues por supuesto que, como acaba de comentar el doctor, esto es algo que sí tiene un componente hereditario importante y sobre todo que los bebés, a pesar de que nacen grandes, o sea, mayores de 4 kilos, ellos tienen hipoglucemias, o sea, tienen problemas para resolver todo lo que nosotros le llamamos el metabolismo de los carbohidratos. Entonces, volvemos a insistir que el embarazo debe de llevar un control prenatal en donde sí debemos de tomar las cifras, pero no nada más eso, sino los hábitos alimenticios que tú debes de tener durante todo tu embarazo, los cuidados. Y más que nada, bien como el doctor comentaba, esto hay mucho como mito de qué debes de comer, qué no debes de comer, cada cuánto, cada espacio. Pues esto hay que hacerlo de forma multidisciplinaria, no solamente con el endocrinólogo, la ginecóloga cuando se trata de la diabetes, sino también con una nutricionista especializada que nos pueda ayudar, porque muchas veces nosotros pensamos que las cosas son sanas y a lo mejor esas cosas sanas, como dices, o tienen conservadores o bien tienen un índice glicémico alto, que quiere decir que el azúcar se va a ir rápidamente a tu azúcar y no necesariamente por ser algo natural o bueno va a ser para ti, ese es el alimento que debes de consumir. Entonces siempre hay que hacer un tratamiento multisistémico. Aquí tenemos otra pregunta que dice, tengo problemas de sobrepeso. Hace poco el doctor me dijo que tengo diabetes tipo 2. ¿Es reversible si bajo de peso? Doctora Ayala, esto es justo lo que usted decía. Si te hacen un diagnóstico y tienes un grado de obesidad o sobrepeso, seguramente si te disciplinas pudieras no caer ya en el diagnóstico etiquetado de por vida, ¿no? Absolutamente correcto. La apreciación de la paciente que nos envía esta señal es real. Si la persona baja de peso se puede controlar. No le exime, a lo mejor por la edad que tiene y que desea el embarazo, todo esto, se trata de una persona joven, pero no le exime que a la vuelta de unos años, cuando cumpla 50 años, algo así, de repente tenga hiperglucemia, pero cuando menos ya vivió tranquilamente sin necesidad de utilizar el mantenimiento de un buen control de glucosa, que no es nada desdeñable. Doctor, y otra cosa que yo le quería preguntar, mucha gente dice, bueno, a mi papá le dio de grande, a mi mamá le dio de grande y no toman en cuenta este antecedente. ¿Es importante? Sí, yo creo que es importante. Lo que habría que definir es qué peso tiene. Y aquí va a depender mucho de las características que haya tenido, por ejemplo, la diabetes que haya tenido el papá. Como mencionaba hace un instante, hay una carga genética, particularmente por parte del sexo masculino, que habría que ver qué tan profundo, qué tan importante es en esa persona, ¿no? Perfecto. Y habría que clasificarlo. Y ahora por eso se habla de como de 5 formas de diabetes, no nada más de 2, sino de 5, precisamente atendiendo esto de la resistencia a la insulina y otros factores. Muy bien, pues finalmente es tiempo de hablar sobre los tratamientos y las complicaciones que se pueden presentar por una diabetes mal cuidada. Vamos a ver lo que les preparamos y volvemos con el doctor. El tratamiento de la diabetes se basa en 3 pilares: dieta, ejercicio y medicación, los cuales tienen el objetivo de mantener los niveles de glucosa en la sangre, minimizando el riesgo de complicaciones asociadas con la insuficiencia renal, neuropatía, aterosclerosis, eventos cardiovasculares, cerebrovasculares, así como ceguera y pie diabético, entre otros. Además, es importante destacar que la diabetes se ha convertido en la principal causa de diálisis y de amputaciones no traumáticas, sin olvidar que un mal control de la enfermedad aumenta las posibilidades de mortalidad prematura. ¿Qué medidas debes tomar? Te lo decimos en Médico H. Pues pienso que, evidentemente, si le hago la pregunta ¿cuál es el mejor tratamiento? Pues va a depender mucho también de cómo llegue el paciente. Si fue un hallazgo incidental por una toma de sangre así de un laboratorio de rutina, o si se le presentó con cetoacidosis o alguna otra complicación ya más grave. Pero en términos generales, ¿cuándo se considera que el paciente debe de ya estar bajo un tratamiento médico después de que hubo unos meses de recomendaciones higiénico-dietéticas como las que damos siempre y no respondió, o cómo se maneja? Y bueno, definitivamente una persona que llega a una unidad de emergencias en un hospital, que llega en coma diabético, pues ya ahí no hay vuelta de hoja, está perfectamente definido que requiere insulina y no se muere. Luego está el otro grupo en donde puede estar asociado a obesidad o alguna carga genética peculiar. Entonces ahí habría que hacer algunas pruebas para identificar qué grado de resistencia a la insulina puede haber. Y comúnmente con una glucosa en ayuno y postprandial de 2 horas, o sea que la persona
llega, le toman sangre en ayuno, de ahí se va a desayunar, lo que acostumbra a desayunar, y a las 2 horas se toma otra muestra. Si son guajolotas. Sí, porque luego exactamente, luego los laboratorios son muy amenos en esto y le dicen que tome muchos hotcakes con miel y todo, y son cosas que nunca han comido. Entonces la prueba no va a ser fidedigna el resultado. Es una forma de identificarlo, y si de paso nos topamos con una hemoglobina glucosilada que está elevada, ya definitivamente es otra condición que nos haría ya optar por algún tipo de tratamiento que no tiene que ser necesariamente insulina, puede manejarse con pastillas y otro. Y el otro, en relación con una de las observaciones que se hacían, era entre esto de una persona que está con un grado de obesidad y que tiene un nivel de glucosa que oscila entre 120, 130, pues a lo mejor no hay necesidad de darle nada, simplemente explicarle de lo que se trata, que pueda ser reversible su padecimiento si se apega a una buena dieta, y en consecuencia su piel le dará buenos números de glucosa. De lo contrario, el futuro de ella está en sus manos, ¿no? Como tanto en el del médico. En el caso de las mujeres, pues sí es muy común que empiecen a tener como irregularidades menstruales cuando tienen esta resistencia a la insulina. A pesar de que sí es algo mucho más común en las mujeres, ya también se ha manifestado en hombres esta resistencia, pero sí podemos tener como estos focos rojos para realmente a muy temprana edad empezar a hacer como estos realmente hábitos y que no evolucionen a que tengan un problema mayor, porque sí, evidentemente, si nosotros hacemos una detección oportuna, sí se puede controlar en forma bien, sin necesidad de llegar a las complicaciones que son catastrofales. A ver, Yuri, ¿nos lees esa pregunta que nos están mandando? Sí, claro. Dice, las personas que solo tomamos pastillas, ¿algún día necesitamos ponernos insulina? No, no necesariamente. Hay cosas que no significan necesariamente una correlación. Una persona, es extraño y extravagante puede sonar esto, pero hay personas que se descuidan totalmente en su vida, tienen niveles de glucosa elevados, y yo los veo después de 20, 30 años sin cero repercusiones. Y los meticulosos que a cada rato están checando un glucómetro, y ahora con este aparato de manos libres que se pasan el sensor por el brazo y le leen la glucosa cada 5 minutos, van a volver locos de tanta lectura y no van a saber qué interpretar esos números. Pero sí, no, definitivamente es un comportamiento singular que yo creo que está determinado genéticamente. Cuando entendamos más de qué se trata esto, podremos tener una respuesta más objetiva. Tenemos otra pregunta que nos dice, ¿la insulina será de por vida? Bueno, pues si iniciaste con un tratamiento que requiere insulina, seguramente lo vas a tener que usar para siempre. Es una persona que cae en una unidad de emergencias, como mencionaba, con un coma diabético, que va a requerir insulina de por vida. Muy bien. ¿Alguna otra cosa que se nos esté pasando como mensaje esencial en este Día Mundial de la Diabetes? Híjole, pues regresamos a la educación. A nosotras como mujeres, como madres de familia, nos corresponde hacer los mejores menús que estén a nuestro alcance. Si no sabemos cómo, hay que acercarnos a un nutricionista que nos pueda como ampliar esta gama de combinaciones, de porciones, para que toda la familia esté con una educación alimenticia y sobre todo estimular los receptores de la insulina con el ejercicio y fomentar eso en nuestra vida diaria. Y lo otro, pues que no, muchas veces muchos colegas sobresimplifican lo que es la diabetes. Y la advertencia pues al público es de que también no sobresimplifiquen las cosas y que lo pueden pasar por alto. Esto puede representar el momento de enfermarse y ya requerir, ni siquiera hablo de preámbulos de tener que usar insulina, cosas por el estilo, pero esto representa un gasto calculado entre 20,000 a 30,000 pesos anuales. Una vez que se tiene diagnóstico hay que estarse vigilando y todo esto es lo que representa. Amén de que pues, a la postre pueda regresar que pueda tener un infarto de miocardio, una falla renal, cosas de este tipo. Perfecto. Pues les agradezco como siempre su presencia, su sapiencia, doctor Yuli. Qué bueno que estuvieron con nosotros. Es el doctor Aquiles Ayala, endocrinólogo. Síganos escribiendo a todas las redes del Heraldo Media Group y nosotros estaremos aquí tocando todos sus temas, respondiendo a todas sus preguntas. Que estén muy bien.